Mis queridos teleamigos, yo les había prometido y realmente es algo tan patético, tan espeluznante, tan macabro y tan impresionante de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Que por favor, bueno, los niños no entienden lo que vamos a decir en general, pero van a ver ustedes escenas que no sean inimaginables, que no se pueden imaginar, de cómo se maneja la política a nivel mundial. Esto a nivel suramericano. La entrevista de un cubano que le hace a otro cubano que es santero. Los santeros son orichas, son orichas, que es un posgrado, y los paleros, que Fidel Castro era palero, era consagrado en Angola. Yo tengo las fotos, no las traje, pero fue consagrado en Angola como sacerdote palero, o sea, de la brujería más elevada, y ustedes saben que la Biblia condena la brujería, como condena el Halloween y condena donde van consagrando a los niños con el triqui-triqui, el triqui-traque, que es una consagración de los druidas también, y vamos infestando, contaminando todo el país, lo vamos llenando de ese tipo de cosas. Fidel Castro extendió eso a través de Cuba. Ustedes van a ver imágenes aterradoras donde una sombra negra pasa detrás de Chávez, ¿no? Llenó de babalúes a eso. Y vimos también unos videos y unas películas un día de cómo cogían un mapa de Colombia y en el proceso de paz también consagraban a Colombia con los babalúes, consagraciones satánicas que se hacen a través de chamanes, como los de la Sierra Nevada de Santa Marta, y cómo se ha ido satanizando la política, y sobre todo el marxismo, porque Marx era padre de 2 hijos que dejó morir de hambre y tenía pactos y ritos satánicos. Les recomiendo el libro de Marx y Satán de Wurmbrand, ¿no? Que impresionó mucho al padre Germán Acosta. Yo lo leí hace algunos años y me impresionó mucho también. Y como todos, casi todos a nivel mundial, con excepción de muy pocos, como el presidente de Perú o la presidenta luterana de Alemania, son muy pocos los que no están involucrados en esto. Cómo estas cosas nos llevan más tarde al aborto, que es lo más abominable para Dios, que traerá castigos feroces sobre el mundo, la abolición de la vida, ¿no? La vida del génesis del niño, del comienzo, y ahora lo que nuestra corte hizo, el homicidio de los niños, el infanticidio, es decir, a través de la eutanasia infantil, traerá mucho más castigos y más calamidades sobre Colombia, de modo que debemos centuplicar la oración, la súplica ardiente, el rosario, el sacrificio, la expiación, la reparación, lo que estamos tratando de hacer para menguar, para disminuir, para restar. Este video realmente lo he querido pasar porque es macabro, es espeluznante, y muestra cómo un mismo babalú de esos, un satanista, un oricha, cuenta cómo hizo Chávez, cómo se comió los huesos de Bolívar, cómo los trituraron. Después le vino su enfermedad tan terrible, no lo pudieron curar porque a veces el demonio sana y después pasa la cuenta, como tanta gente que viene a los grupos de oración a pedir ya una liberación de visitas a brujos, a hechiceros, magos, eneagrama, yoga, magia, control mental, todas esas formas de satanismo, de maestros ascendidos, de ovnis, de todo eso nuevo que estamos viendo, que ha sido una invasión del mundo. El mundo ya no tiene remedio. En ese sentido, la tierra gime con dolores de parto por las maldades que los hombres hemos hecho, y la contaminación y la infestación y la perturbación satánica que hemos hecho sobre la tierra. Y consideré al ver este video que era interesante que un cubano, un buen entrevistador, entrevistara a un brujo, a un santero, a un palero de estos, y él mismo contara sinceramente, espontáneamente, cómo en Cuba se hace eso, cómo eso se transmitió a Venezuela, pasó a Colombia y está en muchos países de Sudamérica. El presidente de Nicaragua tiene una esposa bruja y hay una cantidad de cosas de esas. Y cómo se ha manejado la política y se maneja a través de este tipo de cosas ahora a nivel mundial. La concupiscencia del poder nos lleva a usar cualquier medio y después terminan, como decía mi amigo Pedrito, de jefe de calderas. Vamos a hacer
a pasar este video en este momento para que ustedes empiecen a verlo y después haremos algunos breves comentarios al respecto. Siempre se ha hablado de toda la brujería que se hizo Fidel en Nigeria. Sí, para mantenerse expuesto en el poder durante todos estos 50 y tantos años y después pasarle el mandato a Raúl Castro. Que si Raúl es gay, que si Raúl también está en la brujería, todo esto también pertenece a la palabra popular, al rumor. Pero lo que sí hay es una cosa cierta. Cuando entra en este panorama el presidente Chávez, han habido muchos, pero muchos criterios con relación a su brujería. ¿Por qué abrió la tumba de Simón Bolívar, el gran libertador? Muy buenas noches, bienvenido Carlos Valdés. Buenas noches, Tony, gracias por invitarme a tu programa. Vamos a entrar directo al grano. En una locución en vivo se ve una sombra negra que pasa por detrás del presidente Chávez. Ahí empieza un grupo de comentarios en las redes y en las televisoras sobre la muerte. Eso, mira, cuando eso sucedió, se hicieron muchos programas de televisión, las redes estaban invadidas, era la noticia del momento en las redes. Los técnicos, los luminotécnicos que estaban presentes y muchos luminotécnicos que analizaron la imagen, vieron que no era nada que tuviera que ver con efecto de luces, que es lo que se puede justificar alguien que haya pasado con un cuadro. Si fuera un cuadro grande que estaba pasando, el cuadro tenía que tapar completamente las imágenes que estaban detrás. Es como si aquí atrás de mí ahora en estos momentos pasara algo, tiene que tapar el anuncio que está atrás de mí. Se veía. Tú puedes vivir convencido que si pasa algo por detrás de ti, yo me levanto corriendo. Salimos corriendo. Es decir, que se veía la imagen de Chávez, una mancha negra, que para nosotros, desde el punto de vista de nuestra práctica religiosa, es ya la sombra de lo malo sobre tu persona. Que viene ya, que a partir de ese momento ya se sabe que la salud de Chávez fue. Pero vamos un poquito más atrás. Vamos un poquito más atrás. Quiero que le cuentes a los amigos televidentes cómo fue tu participación de primera mano, en exclusiva, con relación a al momento en que se hace santo Hugo Chávez. Mira, la participación fue sencilla, Tony. Hugo Chávez da el golpe de Estado en el 92. Él cae preso, lo meten preso en Venezuela, pero quien ocupa la presidencia de Venezuela era Rafael Caldera. Rafael Caldera era el padrino de bautizo de Hugo Chávez. De una manera u otra, Chávez va a parar a La Habana en el año 1993. Y en el Habana Libre. En el Habana Libre conoce a un trabajador de la cocina de La Habana Libre, que le cocinó el famoso pollo cubano, pollo a la barbacoa. Y él quiso conocer a la persona que se lo cocinó. El que se lo cocinó es un santero, y vino y se puso a hablar con él. Papito. No, le dicen Apito. Un señor que es Apito, que es hasta gago. Este señor empezaron a hablar pasaron de la conversación de la receta de cocina a cosas espirituales. Hicieron como una pequeña misa espiritual en el restaurante. Y ya teníamos entendido que Chávez es adicto. Le gustaba mucho el espiritismo. Le gusta el tema espiritual. El tema de las misas espirituales le gustaba mucho y de la persona entrar en trance con el espiritismo, porque en Venezuela eso es muy normal. En las montañas del Sorte, donde se adora la manera de ellos del espiritismo, a la Virgen de Lionza, al Negro Francisco, muchas cosas que hacen ellos al estilo de ellos, de lo que es el espiritismo para nosotros los cubanos, que todos los cubanos lo conocemos. Y de ahí, a mí me invitan, vamos a hacer una ceremonia en venezolano, que era desconocida a nivel mundial. Acuérdate que las informaciones a Cuba llegan muy pequeñitas. ¿Te invitan a ti? Nos invitaron a un grupo de santeros a participar en la ceremonia de iniciación de un venezolano. Llegamos y trabajamos en la ceremonia. ¿En Venezuela? No, en Cuba, en La Habana, en Cojímar, en la zona de Cojímar. Participamos todos en la ceremonia. Participamos todos en la ceremonia. Años después es que ellos saquen cuenta que aquel venezolano con la marquita en la cara era el que después era presidente de Venezuela. ¿A ustedes nunca le dijeron que era...? No, un venezolano. Mira, Tony, cuando tú vas a las ceremonias de cualquier persona, a ti no te importa ni el nombre del que se lo está haciendo. Todavía yo he trabajado en 50.000 ceremonias de personas que no sé ni el nombre prácticamente de la persona. ¿A ustedes les pagan por la ceremonia? Sí, nos pagan por la ceremonia. ¿Cuánto te pagaron en aquella ceremonia? En aquella ceremonia nos pagaron en dólares bastante bien. Acuérdate que estamos hablando de Cuba, año 1993, donde el periodo especial estaba acabando. No tanto como $1.000, bastante bien en $30. ¿$30? Sí, pero acuérdate que un dólar en Cuba era 121 pesos cubanos en esos momentos. Es decir, que nos pagaron bastante bien. Cuando tú caes en cuenta que ese hombre de la verruguita, de la marquita, como tú le dices, era Chávez, tú dices, wow,
Me pagaron bien poco. Participé en la ceremonia de un presidente. Sin darme cuenta, participé en la salvación en esos momentos de la vida de un presidente. Que después, desgraciadamente, mira, Hugo Chávez, para nosotros los practicantes de nuestra religión, Hugo Chávez es el categórico ejemplo de una persona que tuvo el mundo en sus manos y por una mala vinculación con ciertos religiosos, por una mala guía religiosa, ha llevado a todo un país a un desastre muy grande. Hugo Chávez pudo haber seguido llevando a Venezuela a un buen camino, porque su signo que es... Lo único que no te puedo decir es cuál es el signo de él, porque ya estamos entrando en violación de la privacidad de la persona. Pero sí, estamos claros que él hizo Changó. Sí, él tiene su Changó. Hugo Chávez tiene su Changó. Por eso su devoción al rojo. Una de las cosas es que el color rojo representa para muchas personas en la política el comunismo, y otra que es el color de Changó. El color rojo dentro de nuestra religión representa fuerza, representa jerarquía de machismo. Acuérdate que esta es una religión que el rey de nuestra religión es Changó, que su color preferido es el rojo. ¿Y qué hay de ese comentario que muchos venezolanos tienen de que cuando desaparece el león de Caracas, el león del zoológico, era que él se había dado un baño de sangre eso es un chiste con de el mal león? gusto. Mira, eso es un chiste de mal gusto de todas las personas que de una manera o de otra consideran que porque tú mates leones, en nuestra religión no se utiliza ningún tipo de esos animales por la sencilla razón, no es que sean animales feroces, es que si tú vas en el mapa, tú buscas Nigeria, que es donde viene mi religión, el león y el tigre no existen en esa zona de Nigeria. El animal más feroz que existe en esa zona de Nigeria es el leopardo, que tiene el nombre en Yoruba que es Ekun. El Ekun es el leopardo. Ahí nunca existió león ni nunca existió tigre. Es decir, que nosotros no estamos autorizados a hacer ningún tipo de ceremonia, ni nadie de nuestra participación religiosa se hace ceremonia ni con tigre ni con león. Ahora, cuando él le entra de a lleno al tema de la brujería, comete un error garrafal, que es violar, abrir la tumba de un líder, de un estratega militar. Del prócer Simón Bolívar, el libertador de América. Mira, es harto conocido que nosotros trabajamos con los muertos. Eso no es secreto para nadie. Si te digo ahora en estos momentos, no, eso nosotros lo hacemos, te estoy mintiendo, porque cualquier televidente puede entrar en internet y ver los videos que hay en internet de las cosas que hacemos nosotros. ¿Qué pasa? Cuando tú vas a trabajar con un espíritu, tú nunca puedes, es lo más ilógico, la locura más grande del mundo es ir a desenterrar a Simón Bolívar, porque en primer lugar Simón Bolívar representa dentro del grado espiritual un espíritu de un nivel espiritual demasiado alto. Además, de los espíritus que no se molestan. No seas masón o sea lo que sea. Yo conozco personas que dentro de nuestra religión, yo conozco muchos masones de altos grados, de grado 33 dentro de la masonería. ¿Tú me entiendes? Son no tiene nada que ver el problema de que practican la religión que practican la santería o son babalaos o paleros, lo que sea. El hecho de que seas masón no tiene nada que ver. El hecho es qué hizo Simón Bolívar por la causa de América Latina en vida. Es un espíritu con una elevación tan alta en el cuadro espiritual que usted no lo puede ir a molestar de esa manera. Y mucho menos una mente tan baja como la de Chávez. ¿Qué sucede? ¿No? Que desde estamos mi punto de vista, estamos claros que la mente de Chávez es una persona totalmente desequilibrada. En el sentido de que yo considero que Chávez se cree que eres la reencarnación de Simón Bolívar. ¿Y qué fue a hacer? Voy a sacar los huesos de este hombre. Vaya usted a saber qué hicieron ellos con el esqueleto, con los restos de Simón Bolívar, que mira lo que ha sucedido después. No solamente de hecho, casi todos los que participaron están muertos o están muriéndose. De las 9 personas que tuvieron que firmar papeles para hacer eso, 7 han muerto ya. Hay 2 vivos que son el señor Hugo Chávez y una que se llama Tibisay, una señora que se llama Tibisay Blanco. Eso de que está vivo, bueno, es el muy vivo relativo. Es bien relativo en cuanto a la información que se está dando en los medios de comunicación que vienen a través de Cuba. Yo no creo que Hugo Chávez esté muerto en estos momentos, fíjate. Yo creo que Hugo Chávez está en un estado de salud tan deteriorado. Hugo Chávez no tiene regreso nuevamente al ser el Hugo Chávez, aquel que nosotros conocimos, que hablaba todos los días y activo. Ya Hugo Chávez, si queda vivo, va a ser prácticamente vegetal. Lo que sí estamos convencidos de que Venezuela es el único país que lo dirige un muerto. Sí, Venezuela está dirigida prácticamente por una persona que está entubado, que está ¿Y dirigida Cuba? por un muerto. Está dirigida por otro muerto. Bueno, por el hermano de un muerto. Sí, Willy Colón dijo algo muy serio que causó gran revuelo en Twitter. Venezuela tiene 2 presidentes, uno Maduro y el otro que está podrido. El podrido es Hugo Chávez, que miren el estado en que está.
Ahora, sí conocíamos, y esto se hizo público en una ocasión, en un programa también de televisión, donde un piloto venezolano se niega a manejar un helicóptero porque iban varios babalaos cubanos con sacos de polvo, adormecedores, tirándolo por Caracas. ¿Eso es cierto? Sí, esto salió en Canal 23, en el programa Primer Impacto. Pusieron la entrevista con este señor. El señor vive aquí en la ciudad de Miami. El señor dijo que él protestó porque él no estaba de acuerdo como piloto de la Fuerza Aérea de Venezuela subir en un avión con 4 babalaos cubanos. Él dijo con una tabla redonda, para nosotros los santeros es el tablero de IFA. Eran los babalaos rezando y rezando constantemente. Y tirando polvo. Y tirando polvo sobre la ciudad de Caracas. ¿Cuándo fue que él hizo esto? Fíjate si le funcionó. El trabajo religioso que hicieron fue tan efectivo que fue en el momento que hubieron unas elecciones en Venezuela donde la oposición en masa dijo que no iba a ir al proceso eleccionario. Y completamente los chavistas ocuparon el Congreso de Venezuela. Y después ponen unos ventiladores grandes por las calles y cuando pasa la oposición caprile le mete también sus posvasos y los adormece. No entretiene a la gente. Mira, dentro de nuestras religiones africanas... ¿Qué tipo de polvo se usa? Mira, Tony, muchas raíces, muchos palos de árboles, sangre seca de animales, cosas que nosotros rezamos. Los rezamos y funcionan. Nosotros no llevamos tantos años haciendo lo mismo por gusto. Muchas personas creen que somos ignorantes y funciona de una manera tan efectiva que ahí tienen a Venezuela. Mira el pueblo de Venezuela, parecen corderitos yendo directamente a decir que Hugo Chávez. Se repite la historia. Se repite la historia de Cuba en Venezuela, pero se sigue repitiendo. Ahora estamos ante el proceso del Ecuador, con un Rafael Correa que tiene las correas puestas sobre Ecuador. Vamos a un corte comercial, amigos televidentes, regresamos enseguida y vamos a develar si hubo o no un cambio de cabeza con el presidente Hugo Chávez y Fidel detrás, porque fíjense que la pelona está por llevarse a Chávez y Fidel sigue ahí. Vamos y venimos a... Bueno, esto de los cambios de cabeza en la brujería, yo lo he escuchado desde niño, precisamente, sobre todo en los hospitales. Había una tendencia en la familia donde yo tuve la suerte de nacer y crecer. Mi familia decía no se puede ir a los hospitales a visitar enfermos. Era un tío mío que era palero, era babalao, algo de eso era. Ahora rectifícame. ¿El palero y el babalao pueden hacer, los dos pueden hacer cambios de cabeza? Mira, el palero es un estilo de práctica religiosa africana. La santería, lo que se conoce popularmente como santería, y los babalaos es otra vertiente, que son prácticamente lo mismo en dos tierras diferentes. Las dos personas con conocimiento están facultadas para hacer un cambio de vida. ¿Y qué hay de cierto que una persona pueda visitar en un hospital a un enfermo y se le haga un cambio de cabeza? Fíjate, eso está mucho en el refranero popular cubano. Acuérdate que el cubano, una historia pequeña la convierte en algo grande. No es lógico que una persona vaya a los hospitales por gusto, pero fíjate, tenemos las enfermeras que trabajan en los hospitales y no les pasa nada. Sí es cierto que existen muchas ceremonias que se conoce popularmente como cambio de cabeza, cambio de vida, que nosotros los hacemos para nuestros hijados. Estás grave en el hospital, yo voy, te hago un trabajo, te hago una limpieza y me voy. ¿Qué sucede? Para desprestigiar nuestra religión, las personas te decían, no puedes ir porque los santeros hicieron un trabajo y otra persona va a morir. Eso es mentira. Es que nosotros sacrificamos un animal. Ahora, Juan Díaz cayó en un hospital. La familia fue a mi casa. Yo le tengo que preguntar en primer lugar, ¿qué deidad africana le hace frente a la situación? Y después, ¿qué tipo de animal tenemos que utilizar? Yo estoy cambiando la vida del animal por la vida de la persona que está ingresada. Yo no estoy cambiando la vida de otro ser humano. Eso de que porque yo te hago un trabajo a ti en el hospital, se muere el que está al lado tuyo, eso es una mentira. Acuérdate que nuestra religión ha sido de la más desprestigiada del mundo. No sé por qué, la gente habla por hablar. Antes yo me disgustaba cuando la gente decía esos disparates. Ahora en estos momentos yo los miro, me río, pobrecito, qué ignorantes son. Fidel no le hizo un cambio de cabeza a Hugo Chávez. Fidel le ha hecho cambio de cabeza a todo el mundo. Dime tú, que estás en los medios de comunicación, y que me diga un televidente, ¿qué presidente, desde que Fidel cogió la presidencia, desde Nikita Khrushchev, que fue el primer presidente que tuvo contacto directo con Cuba,
¿Qué presidente que ha tenido contacto con Cuba está vivo en estos momentos? ¿Qué presidente que ha sido amigo de Fidel se encuentra vivo? Es el beso de la muerte. El beso de la muerte. Fidel representa el abrazo del beso de la muerte. Está Nikita Khrushchev, está Maurice Bicho, está el de Panamá, Omar Torrijos, que se hizo amigo de Cuba y mira lo que le sucedió después. Todos los presidentes que han sido amigos ¿Pero de está Fidel. ahí Daniel Ortega? Sí, pero Daniel Ortega, ¿qué representa? Nada. Nada. Te estoy hablando de presidentes de países que representan algo importante, algún beneficio para Cuba. Nicaragua, Cuba no le representa ningún beneficio. Bueno, yo particularmente, tú sabes, yo soy cristiano, no le deseo la muerte a nadie, pero oye, hay gente que nos ha hecho mucho daño. Sí. Fidel, mira, nosotros los santeros y los medios de comunicación llevan mucho tiempo diciendo, y cuando la letra del año dice que Fidel se muere. La muerte de Fidel es una muerte tan agónica que si yo fuera Fidel Castro yo tuviera deseos de morirme ya, porque todo lo que él pregonó en estos momentos está revirtiéndose de todo. Yo creo que la imagen más desastrosa para los comunistas en Cuba que ha habido en los últimos 20 años, ¿tú sabes cuál es? Los generales cubanos en una iglesia pidiendo, en una misa en la iglesia católica, en la Catedral de La Habana, pidiendo por la salud de Hugo Chávez. Tú eres cubano. Tú sabes cómo trataban a los cristianos en Cuba. No podías ir a la escuela ni con el crucifijo. El rosario que tú te pones no te lo podías poner. A todos los religiosos le pasó. A todas las religiones, específicamente a los católicos. Tú sabes que con los católicos fueron más violentos que hasta, después los cristianos. Ahora, todo lo que tuviera que ver con la Biblia lo erradicaron en Cuba. ¿Tú te imaginas qué bochorno? Los generales cubanos parados en la Catedral de La Habana con una vela en la mano pidiéndole a Jesucristo por la salud de Hugo Chávez. Tantos y tantos bochornos hemos tenido que presenciar nosotros los cubanos, precisamente en estos 50 y tantos años de la mal llamada revolución castrista, que ha sido terrible. Ahora, retomando el tema de Chávez y de Castro, Fidel Castro se cae... Similitudes de su enfermedad. Similitudes, se cae, se da un traspié, se daña la rodilla, ustedes todos se acuerdan de eso, y la rodilla de salud y Chávez empieza también con el una problema de rodilla. Fidel empieza por la rodilla derecha y después le viene el cáncer en el sistema digestivo, la operación que se le hicieron a la colostomía, que si no se le hicieron. El problema de Hugo Chávez empieza por la rodilla derecha y con la misma le sale el problema del cáncer, que es en toda la zona del vientre. Fidel está muy viejo con la edad que tiene, pero sigue saliendo en la televisión más o menos como un viejo saludable. Que hay muchas personas que dicen que es un doble, ¿eh? Yo no creo que sea un doble, Tony. A ellos les es más fácil poner un doble saludable, hablando con coherencia, que poner al viejo ridículo es el tiranosaurio, como le dicen, hablando los disparates que habla de la moringa, del planeta Marte, todas esas locuras que él habla. ¿Tú has probado la moringa? No. No has probado. No he probado la hierba esa. Fíjate, yo oí hablar de la moringa antes que Fidel hablara de la locura de la moringa, porque en la India la moringa es muy utilizada por los pobres. Es como un sustento, es como la coca en Bolivia, que los indios comen coca para mantenerse y seguir trabajando. La hoja de coca, no la cocaína. La moringa en la India es utilizada por los pobres para eso mismo, porque es un alimento regenerante. Pero no vamos a hablar no al en grado este extremo de la locura. De seguir hablando. Vamos a cambiar el tema y vamos a volver al nuestro, porque entre moringa y coca aquí en este estudio puede haber cualquier cosa. Ahora, dime, esta similitud, ¿cómo si Chávez sabe perfectamente que hay un juego, hay tremendo nivel de brujería en el hospital Cimé en Cuba, que sabe que Fidel Castro la muerde y quien está a su alrededor, ¿cómo él va a entregarse y va a ir al hospital a cuidarse y allá? Porque tú eres mi ídolo y como Fidel es el ídolo, como Fidel Castro es el ídolo de Hugo Chávez. Cualquier dolor que le inflija a Fidel Castro no es bien recibido. Fidel lo ha sido utilizado. Fidel ha utilizado a Hugo Chávez, el gobierno cubano ha utilizado a Hugo Chávez, primero para que me deje el petróleo y después, mira, han dado 2 tambores en Cuba, que lo han dicho públicamente, que está en internet, cualquiera puede buscarlo, buscando la salud de Hugo Chávez. Wow. Claro, mira. ¿Qué opinas tú de eso personalmente? Fíjate, Tony, lo que opino yo personalmente es lo siguiente. Yo como religioso, yo soy demócrata. Si en estos momentos me traen a mí a mi casa a mi Ronnie a consultar, si yo lo tengo que consultar, sea republicano o demócrata que sea, porque yo soy religioso. Yo cuando me sienta a consultarte te tengo que decir lo que dicen los santos, no mi criterio personal. ¿Qué sucede? Ese grupo de personas que buscaron para hacer eso, se les paga, toquen este tambor en honor a Hugo Chávez. Pero tú te vas a prestar, siendo demócrata, para un nivel de brujería, para afectar a Obama. No. Entonces, hay un problema de criterio. Tú dices, hello, busquen a un babalao, a un santero. Es como, mira, es como cuando el Papa fue a Cuba y le dio la bendición a Fidel. Los últimos 2 papas que han habido le han dado la bendición a Fidel. ¿Qué le pasó a los 2 papas?
Uno se murió y el otro tuvo que renunciar ahora. No son casualidades, son cosas que a la vista pública están. Uno como religioso tiene que atender al que venga a su Causa casa. y efecto. Causa y efecto, la ley del ANRA. Según tú hagas, así recibirás en la vida. Por eso nosotros en este programa vamos a verbalizar, vamos a decretar, y aquí te voy a empezar a hablar un poquitico de la religión que yo practico. Nosotros tenemos que hacer un decreto de Dios, para que nuestros pueblos puedan recuperar la magia que tenían y que no tienen ahora. Pero es que a veces los pueblos se buscan lo que tienen. Acuérdate que en Cuba, cuando llegó Fidel, todo el mundo puso a Cristo en el último cuarto y a Leguá lo quitaron de atrás de la puerta de la casa. Lo mismo en tu religión que en la mía, todo el mundo le dio al lado de la religión y empezaron a venerar al Dios nuevo que llegó, fue Fidel Castro, mijo. Entonces Dios no tiene que castigar. Los carteles famosos que decían, Dios, esta es tu casa, la quitaron, pusieron Fidel, y ese lo tomó en serio, se quedó con todas las casas. Se quedó con todas las casas. Mira, en Cuba se sacaba la letra del año hasta el año 1959. En cuanto llegó Fidel al gobierno, se dejó de hacer la ceremonia de la letra del año hasta el año 1986, que un babalao dijo, espérese, ¿por qué no podemos seguir? Porque los mismos babalaos cubanos dijeron que no, que si los católicos se habían retirado, ellos también. Todo el mundo, no solamente fueron los practicantes de la Biblia, escondieron la Biblia y los babalaos escondieron el Eleguá. Todo el mundo escondió su religión en Cuba. Entonces tenemos que tener un castigo divino, del Dios que sea, nos tiene que castigar y seguir viviendo lo que estamos viviendo. Todo el mundo le dio la espalda a sus dioses en Cuba y creyeron el Dios verde olivo. Bueno, pero vamos a pensar en positivo. Te agradezco mucho, Carlos Valdés, que hayas venido. Invitarme, Tony. Además es un verdadero placer conversar contigo, una persona que tiene un excelente nivel cultural y que sabe de lo que está hablando. Muchas gracias, Tony. Gracias, muchas bendiciones. En el nombre mío y en el nombre del programa. Bueno, queridos teleamigos, ya observaron el video, podrán sacar sus conclusiones, tienen sábado y domingo para verlo. Y algunos de los mensajes de mi amiga Nelly Madrigal se refieren a las consecuencias de este tipo de cosas, mensajes recibidos en el año 94, ¿no? Todo será distinto entre fenómenos en la corteza terrestre que nunca han visto y sentido, lo verán y sentirán ahora con espanto y angustia. Será la gran catástrofe para la tierra, así será castigada para sacudirla y volverla hacia Dios, implorando misericordia. Ves el intenso mar como si fuese un mar rojo por donde atravesaron los israelitas, así será cubierta gran parte de la tierra por agua y fuego, que dice Juan Pablo II en Fulda, y en la Salés lo dice la Virgen. Este extenso globo a veces te lo ha demostrado, caerá lleno de fuego, que se extinguen luces y se va deshaciendo sobre la tierra, chocando entre montañas, volcanes, calcinando todo, tropezará entre rocas, edificios inmensos, recorrerá la tierra entera, destruyendo a su paso hasta el mar. Mis ministros serán perseguidos, asediados, calumniados, acusados en estos últimos tiempos. La iglesia pasará por una fuerte crisis, muchos de ellos se apartarán de mi santo nombre. De Estados Unidos será quemado, Apocalipsis 17, habla y Estados Unidos, París quemado, que dice San Juan Bosco que París, la prostituta de Europa es Francia, y que París será asediado 4 veces, 40 profecías, entre esos las Salés, París será quemado, Roma destruida. Decía un amigo aquí que armas nucleares vienen de China. ¿Quién la da las armas nucleares a Irán? Pues China, ¿no es cierto? Y Rusia, y todas las cosas. La bestia, cómo ocupa la platea del Vaticano, cómo aplasta murallas y columnas sagradas de la fe, la base esencial de la Iglesia Católica. Orad porque todo esto ya está comenzando, prontamente recrudecerá más. Mi amada hija, el reino de Dios está cerca. El reino de Dios cuando todo esto pase, ¿no? Dios me envía esta tarde a anunciar que el mundo será destruido. Miqueas 5, 9, 14 dice, los hombres se destruirán entre sí, los gobiernos en medio de una astucia infernal lucharán país contra país, nación contra nación. Este es el Evangelio de San Lucas, ¿no? 21:10. La iglesia se descompondrá entre la incredulidad espiritual y solo reinará el paganismo, la apostasía y la rebeldía. No hay escape entre la tierra y la fuerza diabólica del devorador. Pobre del mundo, ¿cuánto va a sufrir en poco tiempo? El fuego se extenderá, las estrellas caerán, Mateo 24:29. La tierra se abrirá en medio de terremotos y volcanes. Salmo 64, la tierra se hiende, se abre, se come países enteros. Es lo que vamos a vivir
en unos meses, no en unos años, en unos meses, porque la tierra no resiste más la inmoralidad, la pavorosa inmoralidad que estamos viviendo. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Estoy terminando ya de revisar las profecías de mi amiga Nelly Madrigal y le hice un anexo de la Salet, que Juan Pablo II lo llama la reina de las profecías, que León XIII quería tanto a esta muchacha y era tan fuerte el mensaje contra obispos, sacerdotes y cardenales, que muchos cardenales sobornaban a otros cardenales, lo leí en la biografía del abate Guán, ¿no?, para que no dejaran entrar a Melania y no tuviera acceso al Papa León XIII. Las profecías terribles, ¿no? De rodillas se postrarán todas las criaturas que llenan la creación de las maravillas fervientes e implorarle perdón, ¿no?, al Supremo Hacedor. Cuando sobrevengan las calamidades sobre las de la tierra, al que mora en la grande inmensidad como juez de justicia y de bondad. La tierra se vuelve árida, ves cómo se sumerge entre las tinieblas, cómo se mece, se agrieta. Salmo 64, Isaías 24, donde está veo el firmamento enrojecerse y se recalienta. Sí, realmente estas profecías de Nelly con la Salet, yo creo que va a ser el bestseller que sale en Belén, mejor que todos los libros que he publicado. Va a ser muy impresionante. Espero que Nelly nos bendiga desde el cielo. Esta alma víctima maravillosa que murió de 32 kilos diciendo no oren para que no me duela, sino para que yo resista. El mal, el maligno, el demonio, el adversario, el diablo, Satanás, el espíritu del mal, el enemigo. Si leen el Catecismo en 391 y siguientes empieza, ¿no? Empieza por el pecado original. Le dicen a uno que Dios es misericordia infinita, sí, pero una desobediencia, trajo la justicia de Dios, sacó al hombre del paraíso, trajo la muerte sobre nosotros y las consecuencias sobre usted, sobre mí, sobre cada uno de nosotros, un pecado de desobediencia. De modo que Dios es infinitamente justo y mire la retribución que tuvo el hombre a través de lo largo de la historia. Claro, San Agustín decía, bendita culpa que nos mereció tan gran Redentor. Sí, nos trajo al Hijo de Dios a rescatarnos. Juan 8:44, Apocalipsis 12:9 le dice, diablo o Satanás. Segunda de Pedro 4 habla del pecado de los ángeles. Primera de Juan 3:8 dice que el demonio es pecador desde el principio. Parece que es el taita de los colombianos, el papá de los colombianos, porque es el padre de la mentira, es mentiroso y homicida. Ya vimos en el programa anterior los homicidios en Cali, en Soacha, en Bogotá, en Colombia han aumentado por todas partes. Hay poblaciones donde ya el boleteo es por todas partes y ya están a punto de abandonar sus fincas en Colombia. Les di todos los datos extractados de un periódico, ¿no?, que es lo que se conoce, cómo los jóvenes en Cali se han duplicado, la gente que se ahorca, que ya en Cali es muy difícil salir a ciertos sectores y no se puede salir ya después de la tarde. Soacha es un polvorín, Bogotá es otro polvorín, ¿no? Nos mienten con las cifras, nos maquillan las cifras, nos adornan las cosas. Mentiroso y homicida, parece que está gobernando el mundo por todas partes, porque los gobiernos ahora es a base de engaños, de mentiras. Homicida desde el principio, no se mantuvo en la verdad. Juan 8:44. ¿Cuál es la misión del demonio? Robar, matar y destruir. Juan 10:10. Destructor, destruir. No, por eso dice la Virgen, Dios va a herir el mundo como no hay ejemplo. Nadie podrá sustraerse a tantos males juntos. ¿Ustedes ya vieron el video? Chávez, ¿vieron esa sombra que se cruzaba por detrás? ¿Vieron las confesiones de un palero, de un santero de esos? ¿No? Fresco, creyendo que andan en la verdad.
Y entonces gobiernan con mentiras y gobiernan con ese tipo de cosas, porque es el padre de la mentira. Divide, coloca espíritu de contienda. Ahora la República Bolivariana de Cataluña, la división, 2 provincias nuevas de Italia que se quieren dividir, Escocia que se quiere dividir, el Brexit, otra división, los kurdos que se quieren dividir, ¿no? Lo que pasó en Ucrania, en la península que se robó Putin, y la división en Estados Unidos, la polarización, el encrispamiento que hay en Estados Unidos tan terrible que me decía un amigo politólogo que estuvo en Washington que era insoportable hablar con las gentes, ¿no? Y el mundo se ha venido crispando, y viene es la acción del demonio. Con razón Ana Catalina Emmerich decía 50 o 60 años antes del año 2000, todos los demonios serán soltados desde el infierno. Disfrazan los niños de brujos, de vampiros, de satanistas, y hacen un pacto que viene desde los druidas, en los triqui-triquis y los triqui-traques. Es increíble, y cómo la ignorancia de los padres católicos entre comillas, porque son católicos de misa y olla, con Dios bombero, satanizando a sus propios hijos, niñitos, ¿no? Eso es impresionante. El demonio tiene muchas formas de ataque, la posesión, que es muy difícil verla, la opresión, hay muchos oprimidos en Colombia, por eso crece la violencia, los feminicidios, el atraco, la violación de los niños. Eso no existía hace 50 años, revisen los periódicos, existía la violencia liberal conservadora, ¿no? Las atrocidades de la guerrilla, de los paramilitares, ¿no? De las delincuencias comunes, de las FACTRIN ahora son FARC-TRIN, la obsesión satánica, ahora la invocación de demonios con nombre de ángeles falsos, angelologías falsas, la contaminación que produce la brujería, que produce la hechicería, que produce el eneagrama, el yoga, las personas divorciadas, no casadas, se contaminan, y la gente que practica, que lee horóscopos, todo eso viene a contaminar a las personas. La infestación, los lugares, cuando a mí me dicen en muchas casas se sienten ruidos, se apagan las luces, se mueven los objetos, eso se llama infestación, es una casa infestada porque ha habido reuniones de espiritismo, de tabla ouija, de tijeras, de eneagramas, invocaciones del demonio, ¿no? Películas de vampiros que la gente lee, y cuando en la televisión aparece el nombre de un demonio, el demonio aparece en la sala de su casa. Entonces, claro, cómo se manejan las cosas. Ahí me decía un sacerdote exorcista que había estado en uno de los recintos del gobierno de Colombia, y me decía que no resistía la oscuridad que había allí. Me decía un sacerdote exorcista. Eso es lo que estamos manejando, la infestación, la vejación y la tentación. Son las formas en que el demonio trabaja. La vejación es cuando Dios permite. Dios le permitía al demonio tirar a San Francisco desde la montaña, arrastrarlo por el templo, le pegaba a San Pablo, un ángel de Satanás me abofetea para que no me engría. Dios lo utiliza como un perro que le suelta a algunas personas para santificar a las personas, para purificarlas de alguna manera. Y muchos exorcistas caen porque no oran bastante, porque no tienen un equipo de apoyo, porque no saben escuchar, porque no saben obedecer. Van cayendo y se van contaminando. ¿Cuáles son los signos de Santiago 3:15? Sabiduría terrena, diabólica. Dice Santiago que hay una sabiduría terrena, diabólica, ¿no? Uno ve esas películas atroces de magia, de él está aquí, el otro está allí, y entonces los colombianos que les gusta copiar todo, copian esas películas americanas o europeas de ocultismo, entonces él está aquí, el otro está aquí, que son fenómenos parapsicológicos, invocaciones, y terminan invocando al demonio, porque los espíritus que van al cielo o al infierno, de su papá, de su abuelo o al purgatorio, no vuelven, no hay regreso, dice la Biblia, ¿no? Ni hay reencarnación, de modo que el Satanás se disfraza de ángel de luz y coge la imagen de ovnis,
fotografían 300 ovnis, o coge la imagen de un perro, o coge la imagen de una persona, la de su abuelito, y firman lo mismo que su papá, y la gente convencida de que eso es de Dios y eso es demoníaco. Generalmente hay demonios cuando hay un pecado repetido que la persona no es capaz de quitarse, de evacuar, porque estaba haciendo prácticas de ocultismo, de algunas de las prácticas que ahora no se llama ocultismo, el esoterismo, el corazón amargo, la división, la fragmentación de la familia, los divorcios, los abortos, pues que el demonio le encanta matar el niño en el vientre de la mamá y negarle la entrada al banquete de la vida, y dice Nelly que eso y la eutanasia van a traer sobre el país terribles desgracias, y ahora que aprobamos la eutanasia de los niños, la criminalidad sobre los niños, el famoso libre desarrollo de la personalidad, que a los niños no los pueden corregir o castigar, dejarlos en el libertinaje absoluto, la envidia, el pecado ancestral atávico de los españoles que los colombianos heredamos y mejoramos, sublimamos la envidia, y el ADN que tenemos nosotros de la mentira y el robo, ¿no? Aquí uno de los grupos de oración, la gente le digo, cuide la cartera porque lo pueden robar. Hay mucha gente que entra a robar, se roban cualquier cosa, en cualquier parte, y no solamente en el Parlamento y en el gobierno nacional, no, se roban en todas partes. Es un pecado que es muy propio del demonio, que viene a robar, matar y destruir y a dividir. Ya vemos cómo se está dividiendo el mundo y se está fracturando y se está fragmentando por todas partes. Desconcierto, espíritu de contienda, uno en misa le dice, por favor, señor, apague el celular, y lo espera en la puerta para insultarlo, ¿no? Por favor, dígale a su niño que respete, Ave María Purísima, y usted qué le importa, y usted no sé qué, y empieza el espíritu de contienda, ¿no? Se van a pelear o a discutir, no se puede decir nada a nadie, no se puede corregir, no se puede exhortar, no se puede arguir, porque el espíritu de contienda está ahí, ¿no? La maldad que ya no es maldad, ya es una perversión, es una cosa programada, satánica y espantosa, es una cosa que uno no entiende a dónde han llegado los niveles de maldad. Y no solamente es el demonio, porque la maldad también, dice la Biblia, que el corazón del hombre puede ser más malo, igual de malo al del demonio. El corazón del hombre es terrible cuando no permite que Dios ingrese allí, porque entonces no está la bondad, no está el espíritu del bien, no está el espíritu del amor, no está el espíritu de la paz, que es el Espíritu Santo, porque Dios es santo y Dios no puede pecar y Dios no puede hacer males, ¿no? De manera que usted no le permite, entonces su propia maldad, también su propia concupiscencia, también puede hacer muchos daños. La maldad, Dios engendra unidad, paz y amor, ¿no? Claro que el origen de la rebelión, uno ve en Isaías 14, 11, 77, cómo se genera los ángeles caídos, cómo cayeron en esa tercera parte que nos dice que cayeron del cielo. Y en Ezequiel 28, 12, 19 también está la caída de los ángeles. El que quiso ser como Dios y quiso ser igual a Dios. Y esa es una de las grandes trampas que el demonio ha establecido hoy, ¿no? La Virgen lo dijo en la Salet, y en este libro de Nelly hay muchas cosas sobre eso. La Virgen dice en la Salet que cada hombre querrá guiarse por sí mismo y ser superior a los demás. Cada hombre querrá guiarse por sí mismo y ser superior a los demás. O sea, el ego sublimado. Yo soy, usted no sabe quién soy yo, y yo mando aquí, yo me realizo, yo soy dueño de mi cuerpo, yo hago lo que quiero, yo tengo mi espacio, y nos hemos inventado una cantidad y cogemos las abominaciones y los llamamos derechos humanos. El derecho a matar al niño en el vientre, ¿no? El derecho de asesinar al niño porque está enfermo, o al adulto o al anciano, dejarlo botado. Es decir, la deshumanización, la corrupción, la perversión y la maldad total, que el espíritu del mal, que dice Santa Brígida, que dice Ana Catarina Emmerich, que dice la Salet,
que todos los demonios han sido desatados desde el infierno. Por eso nadie puede sustraerse a tantos males juntos. Se disfraza de ángel de luz, 2 Corintios 11, 14, se disfraza de bueno. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Bueno, ya han visto ustedes un poco un resumen sobre las tácticas del mal, ¿no? En Génesis 3:4 nos dice no moriréis, o sea, se inventó la reencarnación, que es un invento satánico. Se os abrirán los ojos, el ocultismo, porque el hombre tenía los ojos en Dios y su corazón en Dios, y entonces se le abrieron para la oscuridad. Seréis como dioses, la autoidolatría que estábamos hablando ahora. Yo también tengo derecho, yo me realizo, yo hago mi vida, todas esas cosas. Seréis como dioses, lograr sabiduría, el esoterismo, las ciencias satánicas, el yoga, la magia, el feng shui, el reiki, el lograr sabiduría, y se la ponen como sabiduría de Dios y son ciencias satánicas. Arrebata la semilla sembrada en el corazón, ¿no es cierto? Mateo 13, 19. Nos ataca por odio a María y a Cristo, Apocalipsis 12, 17. Por envidia tienta al hombre ninguna de sus acciones y que Dios prohíbe y aborrece, Deuteronomio 18, 9 y siguientes. Satanismo, adivinación, astrología, consultor de espectros, evocador de muertos, mediums, es abominación para Dios y Dios rechaza al que practica esas cosas. Abominación para Dios y Dios rechaza al que practica esas cosas. Y estos gobernantes que están practicando eso, y los políticos y los parlamentarios y ustedes y los profesionales y muchas personas en este país están involucradas en eso. En París, por cada 250 personas hay un adivino. La política y la nobleza en España consultan a una bruja famosa. En Colombia es muy famoso el libro de la bruja, aquí todos consultan a todo. En Nueva York, en cada manzana de Nueva York había un satanista, ahora hay 2 o 3, ¿no? Las bandas satánicas, y lo que el Papa Benedicto nos advirtió, que la Iglesia había acabado con eso al principio, en los primeros siglos, y ahora hay un renacimiento. El Papa Benedicto lo advirtió en la entrevista de Vittorio Messori, hay un renacimiento de esos, y tiene al mundo completamente loco, completamente desquiciado, y va a llevar al mundo a guerras, a desastres, a calamidades, y por eso la Virgen dice, Dios va a herir el mundo como no hay ejemplo. Nadie podrá sustraerse a tantos males juntos. Tenemos que orar y seguir orando, y orar mucho más, muchísimo más, pero muchísimo más, ¿no? El Santo Rosario, confesarnos, ir al Santísimo y pedirle misericordia a Dios, porque estamos completamente embotados, aturdidos, indolentes ante el mal, indiferentes ante el mal, dormidos ante el mal, ¿no? Nos hemos vuelto, lo que dice San Pablo, jactándose de sabios se volvieron estúpidos, jactándose de sabios se volvieron estúpidos. Pidámosle a Dios misericordia, misericordia y misericordia, pero comportémonos como cristianos convencidos y convertidos, ¿no? Por eso nos han engañado tanto y nos siguen engañando en todas partes. Pidámosle a Dios que nos bendiga y que traiga un poco de paz para cada uno de nosotros. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con los efectos de la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nuestros santos en la guarda, velad por nosotros. Que el Señor los bendiga y volvamos nuestro corazón, nuestra vida y nuestro bolsillo también hacia el prójimo y hacia Dios. Amén.